candidatos a la presidencia de la República cierran campañas electorales. Por fin, nos encontramos ya a unos días de la elección más grande de la historia de nuestro país, pero además que puede significar demasiado en el destino de nosotros. Pero diversas organizaciones tienen agendas aún pendientes. Por ejemplo, los grupos como el LGBTI han creado su propia agenda política con propuestas para mejorar los derechos de su sector. Hoy hablaremos sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. México se encuentra a unos días de vivir el proceso electoral más grande de su historia. Con el objetivo de lograr una sociedad más incluyente, la comunidad lésbico, gay, bisexual y travesti ha creado una agenda política dirigida a los candidatos que compiten a algún puesto de elección popular el próximo 1 de julio. Entre las demandas destacan impulsar el reconocimiento y garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos humanos de todas las personas y específicamente de las poblaciones LGBT. Así como implementar medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas dirigidas a erradicar las desigualdades que vulneran y precarizan a las personas lésbico, gay o bisexual. Además, buscan garantizar el acceso de las poblaciones LGBT a una vida libre de todas las formas de violencia y discriminación, así como a servicios públicos de calidad y justicia con igualdad. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Fabiola Guarneros y me da muchísimo gusto que hoy esté usted con nosotros en este excelente miércoles. Déjenme decirles, sí, yo traigo mi camiseta bien puesta, los colores de México, porque estoy muy orgullosa de la selección. Gracias, Corea, gracias. Sí, pero si no hubiéramos ganado los 2 primeros partidos, no estaríamos ahí. Y nos merecemos creer en nosotros, y nos merecemos apoyar a nuestros jugadores, y nos merecemos aprendernos de nuestros errores, levantarnos y hacerlo como siempre. Salimos de la adversidad y echarnos para adelante. ¿Verdad, mi querida Pau? Totalmente. Creo que lo que acabas de decir es muy importante. Nada de que no nos tocaba, que nada más los coreanos nos ayudaron. Es importante reconocer lo que nosotros estamos haciendo y lo más importante que acabas de decir es aprender del error para que en este partido que sigue poder ajustar eso. Osorio, ¿nos estás escuchando? Sí. Es tarea, ¿no? Del trabajo que ellos tienen que hacer y nosotros mientras festejar lo que hasta ahorita se ha logrado, paso a pasito. Muy bien, mi querida Pau Barquet, me encanta estar contigo y sobre todo con ustedes, porque hoy vamos a hablar, ya lo vieron en nuestra nota informativa, de un gran tema y está con nosotros en el estudio Enrique Gómez, él es activista gay. Y gracias por estar con nosotros, porque además este sector de la población ya ha alcanzado una gran visibilidad. Sus marchas cada vez son más numerosas, las podemos medir por las horas que cierran Reforma, literal. Pero yo sí quiero que nos vayas explicando, porque de repente decir el sector de la población LGBTTI, son 3 T's, ¿no? Entonces nos vas diciendo qué significa cada... Sí, claro. Bueno, pues gracias por la invitación, gracias por tocar el tema. Me parece que es fenomenal que la gente conozca cada vez más de esto que nos concierne a toda la humanidad, porque finalmente somos gente como televisores tiene los hogares, es decir, en cada hogar hay una lesbiana, un gay, un bisexual, un transexual, un transgénero, un travesti o una persona intersexual, al menos, ¿no? Ahí ves que 2, 3, 4. Sí. Entonces sí es muy importante que todos tengamos conocimiento de lo que está ocurriendo, que no es algo nuevo, como algunos dicen, no es una moda, es algo que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, es algo que ha ocurrido no solamente en América, ha ocurrido en absolutamente todos los continentes, es algo que ocurre no solamente en la especie humana, ocurre en la gran mayoría de las especies, insectos, hay mamíferos, aves, hay anfibios, peces, está comprobado en absolutamente toda la naturaleza. Por eso aquel argumento de que es antinatural es falso, porque es parte de la naturaleza, no solo del humano, sino de todas las especies. Entonces, bueno, en resumen, ese es como el contexto general y te puedo decir que el movimiento ya sociopolítico, cultural, arranca hacia el cierre de la década de los 60, cuando en Nueva York, en un bar gay, ocurrió una redada y entonces se llevan a la cárcel a un montón de gays, lesbianas, travestis, transexuales, y entonces se arma un grupo que decide en Stonewall defender los derechos de este grupo que estaba encarcelado solamente por ser.
Y entonces ahí inicia el movimiento político LGBTista o de diversidad sexual en Nueva York, en Estados Unidos, pero también en el mundo. Y en México estamos cumpliendo 40 años de celebrar justamente esta diversidad sexual en el país y en la Ciudad de México. Híjole, son tantas cosas. A mí, de entrada, como lo decías al principio y lo quiero remarcar, qué bonito tema, qué bonito que todos los mexicanos nos podamos abrir a todos este tipo de asuntos, a romper la intolerancia para volvernos incluyentes, y en este sentido es importante aprender, aunque a mí me encantaría que ya pudiéramos hablar de esto como, es más, que ni siquiera lo tuviéramos que hablar, ¿no? Que fuera algo del día a día como normal. Yo no tengo que aclarar que soy heterosexual porque alguien tendría que aclarar que es homosexual. Claro. Aún no estamos en ese punto y es por eso que la información es nuestra principal herramienta. El primer factor que nos dabas, este tema de, pues sí, es parte de la naturaleza, es uno de los primeros mitos que se pueden decir, y dentro de esto, la inclusión a la sociedad. Yo quiero preguntarte, primero que nada, hoy en México, ¿qué cosas, por ejemplo, de la política, porque ahorita estamos en esta recta final de las elecciones, podrían ayudar a que esta comunidad se incluyera más? Obviamente la sociedad somos nosotros la principal herramienta para que eso se cumpla, pero los políticos muchas veces tienen estas propuestas que después los ciudadanos hacemos nuestras, ¿no? Las abrazamos. ¿Qué podrían hacer los políticos para ayudar a esta comunidad? Pues fíjate que a pesar de los avances y a pesar de lo que pareciera que se ve, no es tan real, ¿eh? Si tú volteas a ver cuál es la posición de los candidatos presidenciales, más allá de una declaración escueta en una entrevista o en un debate, no hay nada. No hay. Y es terrible porque no es posible que mujeres, todos los grupos vulnerables, mujeres, menores de edad, poblaciones indígenas, gente con capacidades diferentes, tienen hasta instituciones del gobierno, del Estado, apoyando todo lo que ocurre, y la diversidad sexual no tiene nada. No hay políticas públicas, no hay presupuestos etiquetados para defender. Y yo empezaría por el diagnóstico, chicas. Creo que es muy importante saber que México es el segundo país con el mayor índice de crímenes de odio por homofobia en el mundo. O sea, te matan por ser gay, por ser lesbiana, por ser transexual, travesti. Te matan por ser lo que eres. Eso es terrible, no puede ser. Entonces, por un lado sí estamos viendo más visibilidad, pero por el otro lado estás viendo que no hay avances reales. Entonces, si vemos ese diagnóstico, el otro que me parece que es relevante, el suicidio. Las y los adolescentes tienen 100% más de riesgo de suicidio por ser LGBTistas que por ser heterosexuales. Claro. ¿Qué porcentaje? El 100% de riesgo. Y todas estas cifras que les doy no lo digo yo, hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando por defender estas causas. No es posible que el Estado no está dando políticas públicas, no está trabajando, no está ejerciendo presupuestos para este tema, y que mejor la sociedad civil, los artistas y los intelectuales están trabajando por estas causas. No es posible. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué tienen que hacer los políticos? Todo. Absolutamente todo lo tienen pendiente. Todo, la educación, la salud, la vida, hacer transversal absolutamente todo el quehacer diario del Estado. Porque, por ejemplo, por decirte algo, una lesbiana llega a un médico del IMSS, del Seguro Popular, y el doctor da por hecho que esta mujer, por ser mujer, tiene relaciones sexuales con un hombre. Entonces el trato es muy miope, porque de pronto el tipo no sabe, el doctor no sabe que esta chica no tiene actividad sexual con un hombre o con hombres, sino con una mujer o mujeres. Entonces su visión de su salud es muy parcial en materia de salud reproductiva o de salud sexual. Incluso ahora que tocas eso, bueno, hay un sesgo también hasta en la impartición de la justicia. Si el juzgador no va con esta visión más amplia, ¿no?, de los derechos sexuales de cada individuo, también juzga con visión de perspectiva de género. O sea, ya sea si es misógino en contra de la mujer, si no tiene una mente abierta en contra de la población. Ahora, el tema es que, mira, ahorita que hablabas de seguridad, por ejemplo, de los crímenes, yo decía, bueno, para los políticos, para los candidatos presidenciales, para cualquier partido político y gobernante, su misión es garantizar la seguridad de todos, absolutamente de todos, ¿no? Y en el tema de salud igual, tener acceso a salud a todos. Pero entonces lo que requerimos es una educación de funcionarios públicos, de maestros, de doctores, es decir, cambiar nuestro discurso para que, por ejemplo, pongan
un doctor te pregunte, ¿no? Un juzgador te pregunte, es decir, eso es más importante que hacer una política de justicia, es decir, cambiar la forma de pensar. Sí, todo es al mismo tiempo, ¿no? O sea, no puede ser una cosa primero y la otra después, tiene que ser todo al mismo tiempo. Y efectivamente, tenemos que reeducarnos incluso a las personas LGBTistas o con una identidad u orientación sexoafectiva distinta a la heterosexual. Porque empieza desde la autocensura. Si yo como gay llego y no le digo al médico lo que realmente soy, pues ya la visión del médico puede ser muy parcial. A lo mejor el médico no es homofóbico, a lo mejor me podría ayudar, pero si yo no acepto mi orientación, mi identidad, entonces ya desde ahí puede estar medio miope el resultado del médico. Claro. Entonces sí, tenemos que terminar y hacer todo esto al mismo tiempo, pero hablando específicamente de candidatos, y quiero tocar el tema porque hoy ya es el último día que tenemos, Sí. si yo tuviera que votar como LGBTista en México, ¿por quién creen que voy a votar? Espérate. Vamos a hacer una pausa. Venga. Y lo dejamos en suspenso. ¿Ustedes por quién Chan, creen? chan. Y ahí puede poner la respuesta o su comentario en nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv. ¿Crees que la agenda política de la comunidad LGBTTI se beneficie después del 1 de julio? 50% dice que sí, 50% dice que no. Vamos ahí. Pongan en los comentarios por quién creen que votaría Enrique Gómez. Regresamos. Regresamos en Punto y Coma y Enrique Gómez, activista gay, nos dejó en suspenso. A ver, ¿por qué candidato vas a votar? Pero antes de decirles por qué candidato, yo creo que es importante hacer también una radiografía de qué es lo que están haciendo los partidos y sus candidatos para que no sea nada más, a ver, este va a decir tal cosa, Bueno, ¿no? va. A ver, el PRI. Ok. El PRI tradicionalmente no ha hecho absolutamente nada. Lo más que tiene es una comisión en la Ciudad de México, ni siquiera a nivel nacional, que preside un activista que se llama Rafael Ramírez Arana y que en algún momento tuvo un mote o el nombre oficial, pues era Secretaría de Diversidad Sexual. Se lo cambiaron y hoy es de Diversidad, Igualdad y bueno, ya le dieron la vuelta. Exacto. Y en la Ciudad de México. Y con este candidato que tienen para jefe de gobierno, Miquel, bueno, les quiero decir, homofóbico, misógino a veces, Sí, es sí, terrible. sí. Entonces el PRI. Ahora, un paso que sí dio importante el PRI fue cuando el presidente Enrique Peña Nieto hace 2-3 años, el 17 de mayo, intentó someter a consideración del Congreso una iniciativa para hacer legal el matrimonio igualitario a nivel federal. Sí. Desgraciadamente lo hizo de una manera muy torpe, lo hicieron muy mal y en vez de ayudarnos nos perjudicaron, Sí, ¿no? y aparte se dio a la presión de la Iglesia Católica y ¿Y por qué? ¿Por qué acabaron perjudicando? Porque la Explícanos estadística un poco. dice que se levantó el índice de asesinatos y de violencia contra el colectivo en la Ciudad de México, cuando la Ciudad de México ya estaba todo muy tranquilo, y a nivel nacional también. Entonces el presidente fue torpe, no lo hizo de una manera inteligente, no previó que podía ocurrir esta ola de violencia, no hubo una manera de defendernos porque además las instituciones seguían siendo endebles sobre el tema. Entonces, en vez de hacernos fuertes, nos hizo vulnerables otra vez y dimos pasitos para atrás. Bueno, luego, fuera de eso el PRI no tiene más, no hay más. El PAN, ¿qué le quieren que les diga? totalmente Tradicionalmente homofóbicos, muchos, algunos no hablan del tema o no lo son, pero Más prefieren bien, ¿no? quedarse Bueno, callados. bien, Margarita creo que- Zavala titubeó cuando dos chicas le se lo pidieron la preguntaron. foto. O sea, si tú pretendes gobernar un país que es para todos, puedes tener tú tus creencias, tus preferencias, tu forma de pensar, pero cuando quieres aspirar a un cargo público, tienes que guardarte lo que piensas y en lo que crees. Ahora, estamos hablando como partidos, porque también Sí. es cierto que dentro del partido el candidato en cuestión pudiera ser diferente. En el caso del PRI, ahorita está Mid, ¿cuál es la postura? No, ¿no? bueno, en el Mid- PAN Está está Anaya, Sí. quizás tenga una postura más abierta, es el más Yo, joven, yo me les haría quise pensar decir primero como lo general de los Sí, está partidos. bien, Exacto, sí, primero ok. Y si partidos quieren, y luego después ya ya de los va, candidatos claro, como para entonces. ir en orden. Claro. Pero en el caso del PAN hay que leer sus principios. Sí.
es un país que se dice humanista, humanitario, no puede ser homofóbico y tradicionalmente lo ha sido. Bueno, en el caso del PRD me parece que sería en tal caso el que más ha tenido apertura y por lo tanto la disidencia que se fue hacia Morena, ¿no? Sí, ha tenido mucho más apertura, son dos partidos que sí tocan el tema de manera muy, muy abierta y mucho más amplia, con sus asegúnes que ahorita también lo vamos a decir porque tienen unas cosas al interior que terribles, pero bueno. Y los demás, los chiquitos, bueno, pues yo creo que ni vale mucho la pena porque están muy abajo de todo eso. Ahora sí, hablando de candidatos, más allá, me parece que Andrés Manuel López Obrador tenía que haber sido alguien, por aquello que se dice de izquierda, tendría que haber sido alguien que abanderara el tema de una manera frontal, directa, amplia, y no. El señor sale diciendo que va a someter a referéndum, cuando en este país los referéndums no deberían de hacerse para derechos humanos. Claro. Exacto. Bueno, me parece que la respuesta de Ricardo Anaya con los estudiantes de la Iberoamericana fue mucho más institucional. Aunque no le creo, me parece un poco doble moral, porque tradicionalmente ha sido muy conservador, tradicionalmente ha sido homofóbico, sin embargo su respuesta jurídicamente fue bastante buena, ¿no? Ese tema ya lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en efecto, ya lo resolvió, ya dijo que todo aquello que vaya contra el matrimonio igualitario en los estados es homofóbico y además es inconstitucional, ya lo dijo la Suprema Corte. Es una sentencia que no tiene vuelta atrás. Entonces su respuesta fue bastante buena. Me hubiera gustado escuchar a Andrés Manuel, a Mid y al Bronco diciendo exactamente lo mismo y mira, te resuelves el problema de tus... Claro, porque al final mandas el mensaje que estás respetando la ley y lo que la Corte decidió, respetas incluso otro poder, ¿no? Y que no está en tus manos, ¿no? Exacto. Porque además ese fue el otro error de Enrique Peña Nieto cuando intentó hacer esto federal. Es un tema de congresos locales el tema del matrimonio igualitario. Entonces, tenemos un PAN conservador, ultraderecha a veces, homofóbico muchas tantas, un PRI completamente indiferente. José Antonio Meade en algún evento le pidieron una selfie con unas banderas y él dijo, no, pero no es para tanto. Y se hizo para atrás, no quiso. Entonces, si yo tuviera que votar por un candidato, ¿qué creen? No tengo opción. No hay opción. En realidad tendría yo que votar por sus propuestas económicas, por sus agendas políticas, por su tema social. Necesitas más, bueno, que haya propuesta, o sea, que haya algo, ¿no? Sobre la mesa. No hay. Estamos en el siglo XXI, estamos en 2018, estamos ya casi a 10 años de que se aprobó el matrimonio igualitario en la Ciudad de México y no son capaces de enfrentar hoy por hoy la agenda de la diversidad sexual. Ahora, quiero decirles algo muy puntual a los candidatos, a los cuatro, y ojalá y nos estuvieran viendo. El artículo 1 de la Constitución mexicana dice que todas y todos somos iguales ante la ley. Si respetáramos la Constitución, no tendríamos nada más que decir. Todas y todos tendríamos derecho al matrimonio igualitario, a la salud, a la justicia sin discriminación, etcétera. Sí. Bueno, de hecho, comentar que un paso que se dio importante, lo acaba de dar el INE finalmente, cuando permitió este protocolo que ya se había hecho, ya se había estrenado en la Ciudad de México, para que las personas transgénero o transvesti puedan ir a votar con tu credencial de elector original. Es decir, como todavía tenemos procesos burocráticos y jurídicos muy engorrosos, tú te puedes llamar Pedro Díaz, ¿no? Pero ya tú cambiaste tu apariencia física y eres Juanita ¿no? Juanita Díaz. Y se me hace algo tan lógico como que cuando saca sacas la credencial tienes el pelo negro cortito y luego vas y votas y ya tienes el pelo rubio y largo. Nadie te dice, ¿sabe qué? Usted cambió de look, no puede votar. Y es básicamente eso, o sea, es cambiar tu manera sobre tu percepción de ti mismo y que quieres que los demás tengan hacia ti. Punto, se acabó, pero sigue siendo la misma persona de carne y hueso. Claro, que a nivel técnico, para hablar en términos específicos, no se trata de cambiar, sino se trata más bien de ajustar tu exterior a tu identidad de género. Porque estas personas, por ejemplo, las mujeres transgénero, ya nacieron siendo mujeres, o las mujeres transexuales, siempre fueron mujeres. Lo que pasa es de que nacieron con un pene y con testículos, pero siempre fueron mujeres, nacieron mujeres, son mujeres. En el caso de los hombres transexuales y transgéneros, siempre nacieron hombres, lo que pasa es que nacieron con una vulva vagina
que no por eso las hacen mujeres. Entonces, esto es un tema importante porque finalmente se tiene que combatir vía educación. Claro. Es decir, todas y todos debemos saber que hay hombres que nacen con vulva vagina y hay mujeres que nacen con pene testículos. ¿Y cómo se explicaría esto desde la parte neurológica? Porque decías que hay una parte también como científica que respalda todo esto y psicológica y antropológica. O sea, no nos lo estás diciendo nada más porque, bueno, miren, yo creo que, sino que hay un fundamento en ello, ¿no? Sí, eso es importante también decirlo, Pau. Yo creo que debemos de avanzar más en el tema de la ciencia. Todavía no hay una sentencia absoluta de cómo es el origen de la identidad o de la orientación sexual, pero sí existen un montón de investigaciones. Pero mira, más allá de eso, chicas, yo les quiero decir, a ver, si nací o me hice con el tiempo, ¿qué importa? Exacto. Me tienen que respetar. Exacto. ¿O no? Sí, totalmente de acuerdo. Me haya hecho, haya nacido, lo que sea, vaya y regrese. Hoy, como decía la mamá de una activista que me encantaba, le preguntaban, oiga señora, ¿y usted es heterosexual? Y dijo, a ver, yo no soy heterosexual, yo estoy heterosexual hoy, mañana, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sabes. Ahora, hay un punto, una palabra que no me gusta para nada, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta, pero que mencionaste hace un momento y es importante fluir hacia atrás. Dijiste suicidio. Y el suicidio, yo creo que es el peor punto en donde una sociedad puede llegar cuando se trata de una comunidad, ¿no? No es una persona en sus condiciones muy particulares de vida, etcétera, sino que ya estamos hablando de un 100% de probabilidad mayor de que un joven LGBTista se suicide en vez de un joven que no pertenece a esta comunidad. Eso me preocupa porque ¿qué puede ser todavía peor que alguien te mate por lo que eres? Que tú mismo, o sea, bueno, lo voy a decir, no es redundante, pero que tú mismo te mates, o sea, es decir, que tú te suicides por lo que eres. Es todavía más una degradación de la sociedad en donde todos tendríamos que estar haciendo equipo para que ese punto no llegara. Claro. Y por en medio pasan todos los asuntos de los que hablabas: salud, educación, deporte, psicología, sociedad civil, política. Hay tantas ramas en medio. Sí. Y no sé si tengas alguna estadística, estudio que hable sobre cuáles son las principales razones por las que una persona LGBTista puede decidir llegar al suicidio, porque creo que no es nada más, porque soy LGBTista, no, es porque mi familia no me recibe, porque en la escuela, en la universidad no me dieron pase porque se enteraron. O porque me corrieron de mi trabajo. Me corrieron de mi trabajo, porque no puedo ser madre a pesar de que lo quiero. ¿Tienes idea de cuáles son las razones más fuertes? Sí, mira, el punto número uno es un tema de rechazo social, familiar, del no perteneces, del eres anormal, de no sirve, estás enfermo, eres un pecador, te vas a ir al infierno, tú no eres hijo de Dios, Dios te odia. Todo este discurso homofóbico de las religiones y de la parte ultraconservadora de la sociedad generan mucho dolor. Y yo te voy a decir algo, es muy triste y muy lamentable el suicidio, sí, es terrible el homicidio por odio, sí, pero también hay una tercera situación muy vulnerable y muy terrible, que es, a lo mejor no te suicidas, a lo mejor no te matan, pero te aniquilan emocionalmente. Y a lo mejor tú eres una persona muy talentosa, muy creativa, con un futuro enorme, pero tiras tus relaciones de pareja a la borda, todo el tiempo te estás autodestruyendo por esta carga emocional de dolor, de sufrimiento, de heridas, de autoestima. No solamente el suicidio y el crimen son terribles, también una vida llena de dolor y de angustia y de estrés. Te van matando poco a poquito. Hazme un favor, vámonos rápido. ¿Les parece un corte, Enrique? Y regresamos con mucha más información al respecto. Ahí está la pregunta del día de hoy. Por favor, cuéntenos ustedes qué piensan. ¿Creen que la agenda política de la comunidad LGBTI se beneficie después del 1 de julio? Volvemos.
En un ambiente festivo se realizó una vez más la denominada Marcha del Orgullo Lésbico Gay. El contingente de miles de personas estuvo integrado por hombres, mujeres, niños y personas transgénero que esgrimaron banderas multicolores a favor de los derechos ganados por la diversidad sexual en la Ciudad de México. Primero que nada, informarlos, porque como mamá no me gusta que los vayan a lastimar, ¿no? Por mi preferencia, informarlos a ellos, ayudarlos a que siempre estén orgullosos de lo que somos y de la familia que tienen. No de otro mundo, yo creo que es igual que tener papá y mamá, los amamos, los respetamos y sobre todo les damos valores, principios, que yo creo que eso es lo que se ha perdido. Pues me siento orgullosa como le puse en el cartel porque pienso que esto ya se tiene que conocer y como a nosotros mi mamá nos inculcó desde niños, pues yo digo que las demás mamás no le pongan esto a sus niños para que ya la sociedad ya comprenda que ya existen estos diferentes gustos. Pues no, yo en la escuela soy orgullosamente y les digo que tengo 2 mamás y ellos lo aceptan muy bien y me quieren así como soy. La marcha salió de la columna del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo, acompañados de música y carros alegóricos que a su paso por las calles provocaron sorpresa e infinidad de sonrisas nerviosas, de complicidad de los peatones y del grupo de aficionados de fútbol que celebraban el triunfo de la selección mexicana. La avenida Paseo de la Reforma sirvió de escaparate para los llamativos, ingeniosos y coloridos disfraces que dieron rienda suelta a la invención y poco, muy poco dejaron a la imaginación. La movilización que busca el reconocimiento y respeto por la diversidad sexual en el país se realizó este sábado, en donde los colectivos que han aumentado en número y organización promovieron algunos carros alegóricos. El movimiento lésbico gay, que engloba los conceptos generales que indican preferencia sexual, identidad de género y expresión de género, caminaron unidos para formar una columna que se extendió por kilómetros por la avenida 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez y Reforma. Para facilitar el evento, policías de la Secretaría de Seguridad Pública diseñaron una logística simultánea para realizar los cortes viales pertinentes y garantizar la seguridad de los asistentes de la edición número 40 de la marcha en la capital del país y permitir el festejo del triunfo de la Selección de Fútbol de México en el Ángel de la Independencia. Con información de Daniel Magaña. Bueno, estamos listos de regreso y ahora queremos preguntarle a Enrique Gómez, que es periodista gay, que nos expliques ahora los partidos cómo se están conformando. ¿Sí hay personas LGBTistas o no tienen a nadie de la comunidad? Es decir, ¿los invitan como candidatos o ni eso? Qué bueno que tocan ese tema porque yo sí quiero aclarar que no en este país y en el mundo en general no todo es blanco o negro, ¿no? Hay matices, hay grises. Bueno, si bien ningún candidato presidencial tiene un compromiso serio y profundo, sí hay matices. Por ejemplo, en el caso del PRD tiene 14 candidaturas a diputaciones federales, locales, alcaldías y regidurías en toda la República Mexicana para esta elección. LGBTistas. Abiertamente LGBTistas. Okay. En el caso de Morena tiene 7 candidatos y candidatas. En el caso del PAN, del PRI y de los demás no hay nada. Según un registro que trae el Morena, el PRI sí tendría un candidato, pero el PRI me reporta que no. Y eso me parece terrible porque la Comisión de Diversidad de la Ciudad de México no tiene registro de candidatos priistas y sin embargo Morena sí tiene que el PRI registra uno. Es que seguro puede ser eso, a lo mejor del propio colectivo saben que sí es, pero él no lo asume dentro de su partido y su partido tampoco lo lleva como bandera, ¿no? Qué pena. Que abanderas una comisión y que tu propio partido no te informa de lo que está ocurriendo en el mismo partido. Ve nada más dónde llega la homofobia. Y qué bueno que comentas eso porque tiene que ver con una nota que vimos que se publicó y se difundió también por imagen. En Oaxaca, ¿no? Los candidatos que eran los mushes que le llaman, justo hubo hombres que usurparon, porque ese es el término, esa es la legalidad, usurparon la identidad para tener y arrebatarles las candidaturas. Afortunadamente, la autoridad actuó y lo sancionó, pero qué tramposo. Que aquí habría que explicar un poquito a la gente que no sabe qué son los mushes, que en Oaxaca es una figura que se toma socialmente desde hace muchísimos años, en donde hay hombres que visten como mujeres y que no solo eso, realizan la labor de una mujer en la sociedad. Asumen los roles, porque son los que cuidan a las abuelas, a las madres. De ama de casa, por así decirlo, y entonces
se visten, pero no se visten como con ropa, o sea, se visten desde Con el alma, teguanas, ¿no? O sea, con el- todos ellos son un rol de mujer y entonces, justo para usurpar esos puestos, hombres o sea, no normales, ¿no? Entonces, ¿cómo decirlo? Hombres, Hombres ajá. deciden, pues, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer pasar por mushe para robarme el puesto de alguien que es mujer en cuerpo de hombre, por así decirlo, ¿no? Sí, es difícil sí. el tema de los términos. Es difícil el tema de los términos. Pero mira, si nos vamos educando, si ustedes van tocando más el tema en medios, si lo vamos viendo en las escuelas, si lo hablamos en las familias, nos va a ser más fácil ver a Pau. Sí, Pero no está mal, de pronto, a ver, no entiendo, preguntamos, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué tienes que hacer si llega una persona transexual a verte y hay gente que dice, ¿cómo le hablo? ¿De hombre, de mujer, en masculino, en femenino? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Pregúntale, Sí, ¿no? pregúntale, oye, ¿cómo debo hablarte? ¿En masculino o en femenino? Exacto. Entonces, decían las abuelas, no hay peor, no porque es una Más bien, grosería. no hay pero- pregunta mala, ¿no? No, Sí. bueno, no hay pregunta mala y siempre De es mejor preguntar para batir la ignorancia. Pero retomando el Sí. tema de la política, chicas, yo sí quiero decirles que sí hay activistas muy serios y de muy buen nivel desde la sociedad civil trabajando en organizaciones de México, dentro de los partidos, pero solamente en el PRD y en Morena. Que quede claro, no hay más, Alguno en el PRI, pero no hay más. Entonces, yo sí creo que ese es un llamado de atención para saber más o menos por dónde va el tema de la diversidad sexual, pero el otro punto es qué es lo que tendrían que estar abanderando estos candidatos y estas candidatas a puestos de elección popular. Desde mi punto de vista, creo que es muy claro. El punto número 1 es la vida. Resguardar, salvaguardar la vida de todas y de todos, como dice el artículo 1 de la Constitución mexicana. Y esto es eliminar los crímenes de odio por homofobia, evitar y prevenir el suicidio de adolescentes LGBTistas, intervenir en la educación o en la capacitación de los impartidores de justicia, ministerios públicos, servidores públicos, en el tema de la salud, médicos, maestros, maestras. Y les voy a poner un ejemplo. Una familiar mía es maestra de primaria y ella ya detectó, porque está muy sensibilizada con ese tema, porque tiene un hermano gay y aparte un cuñado gay, y entonces ella ya detectó que tiene un niño, más bien una alumna transgénero o quizás transexual en su grupo de estudiantes, pero no puede hacer nada, porque si interviene, este chiquillo, que hoy es un nombre de niño, dice ser mujer y se siente mejor con las chicas y se siente más cómodo que le hablen en femenino, pero tiene 6, 7 años. Entonces, si tú como maestro o maestra intervienes y le das el trato de niña transgénero o transexual, quiero decirte el lío en el que te metes. Claro, claro. Como maestra, con la autoridad de la Secretaría de Educación Pública, con la autoridad familiar que son padres y madres. Imagínate que el papá y la mamá se enteran que la maestra está tratando de niña a su niño. No, pues casi la van a algo querer más demandar. triste todavía, por ejemplo, si no intervienes y no haces nada y no le hablas de niña y simplemente fueras con los papás o tomas la decisión de ir con la directora de la escuela para ver cómo se va a hablar, creo que incluso estarían arriesgando más la identidad de este pequeñito, pequeñita, que está queriendo crecer todavía con esa libertad porque nadie le ha dicho que no se puede o que sí se puede. Está simplemente haciéndolo de manera natural y creo que ahí la maestra se puede arriesgar a decir, bueno, le voy a decir a los papás a ver cómo se trabaja esto con libertad para que ella pueda crecer como prefiera. Y que a la mera hora los papás le digan, no, ¿cómo? ¿De qué me hablas? Hay que curarle esto y hay que meterla con medicinas y al psicólogo, pero no al psicólogo en un sentido positivo, ¿no? Como diciendo, no, antes de que se nos salga del huacal y entonces limitar ese desarrollo natural, ¿no? Que pudieran decirle, todo lo que estás diciendo está mal. O sea, más triste todavía. Porque tiene que ver un poco con lo que dices, ¿no? Estas políticas públicas que debieran de definir los partidos y los candidatos es desde este centro. Es decir, para que tú garantices que haya seguridad, que no los asesinen, ¿no? Por su preferencia sexual, que no te tengas que suicidar, necesitas educarte como institución, ¿no? Desde la propia SEP,
ir creando como una comunidad. Es decir, si queremos construir espacios públicos, ¿no? Para todos, para que no haya drogadicción, para que no haya criminalidad, también deberíamos de crear estos espacios, recuperar esos espacios públicos de la tolerancia Así y es. el respeto. Así es. Ahora, también déjenme les aclaro otra cosa, porque tenemos que ser autocríticos, no solo críticos, también autocríticos. A nuestro movimiento LGBTista en México le falta un montón. O sea, tú escuchas de pronto hombres gays diciendo, sí, viva los gays, qué maravilla, pero las lesbianas o las trans, qué asco. Y tú dices, no puede ser que si somos gays seamos transfóbicos. No puede ser que si somos gays seamos misóginos o lesbofóbicos. No puede ser. Entonces, este tema de la discriminación no solamente le atañe a los heterosexuales, también a nosotros y nosotras mismas. Claro, sí. O sea, es un tema de verdad muy profundo. México es un país profundamente discriminador. Sí. Y además lo vemos en el tema del bullying en las escuelas, pero lo vemos también en el día a día en la calle, ¿no? Te ofenden por ser moreno, por ser indígena, por ser pobre, por ser gordita, por ser chaparrita, por tener el cabello chino, por tener el cabello lacio, por tener los ojos blancos. O sea, nos discriminamos por todo en este país. Sí. Enrique, Entonces es muy profunda la educación. Sí, perdón que te interrumpa porque tenemos que hacer una pausa, pero nos dejas reflexionando mucho en este tema porque ¿te gustaría o te parecería correcto que así como se ha trabajado mucho para que haya equidad en las cuotas, para que el 50% de las candidaturas sean para mujeres? Ya está en la ley, ya se logró. Se está luchando para que cierto porcentaje sea para las comunidades indígenas, ciertas candidaturas. ¿Te gustaría también que se impulsara una ley para que cierto porcentaje de candidaturas se garanticen para la comunidad LGBTTI? Vamos a hacer la pausa y nos respondes de regreso, ¿no? ¿Qué le estamos haciendo de emoción? Como el partido que vimos en la mañana. Así que, ¿crees que la agenda política de la comunidad LGBTTI se beneficie después del 1 de julio? 59% cree que no. Así que participa con nosotros, regresamos. A ver, estamos de regreso y como siempre les pedimos que opinen y que nos ayuden en redes sociales, así que vamos a dar voz justamente a todo lo que están opinando. En Cali dice, la sociedad muchas veces ataca a la comunidad. Todo esto nos lo están platicando en respuesta a la pregunta que tienen ahí en pantalla. Después, Francisca dice, sí, alcanzaremos el respeto por nuestras decisiones como sociedad moderna y madura, siempre y cuando actuemos todos para ello. No dejemos que otros decidan por nosotros. Y Alberto Cárdenas dice, eliminar la discriminación es importante. Desafortunadamente la sociedad a veces es doble moral. Creo que lo más importante es el respeto, lo fundamental para que de ahí se creen las bases principales. Pues aquí están las opiniones de la gente, es interesantísimo y uno de los principales también temas que se ponen sobre la mesa al hablar de LGBTI y que además creo es de lo que más se hace viral es el tema del matrimonio igualitario. Cuéntanos qué opinas de cómo se está tratando el tema del matrimonio igualitario en México específicamente. Sí, y déjenme lo relaciono con la pregunta que hacías antes de irnos al corte, Fabi. Me parece que sí son importantes el matrimonio igualitario y las cuotas políticas para candidaturas en partidos políticos, pero no me parece que sea lo más importante. O sea, yo sí lamento mucho que la igualdad del colectivo LGBTista en México esté llegando vía el matrimonio igualitario y no que el matrimonio igualitario llegue vía la igualdad. Tendría que haber sido al revés, o sea, todas y todos somos iguales ante la ley, dice el artículo 1 de la Constitución. Entonces, por ese simple artículo, que no es tan simple, pero por ese artículo, deberíamos de tener todas y todos derecho al matrimonio. Entonces, ¿cuál debería ser el punto 1 de la agenda? Yo insisto en que el tema de la vida, el tema del evitar el suicidio, combatir los crímenes de odio por homofobia, la salud, ¿no? El tema de la atención especializada para las personas de la diversidad sexual, para lesbianas, para transexuales, para personas transgénero, el tema del VIH-Sida, el tema de las infecciones de transmisión sexual. Ok, Enrique, entonces, por ejemplo, si el punto número 1 tendría que ser la vida, el derecho a la vida y a la salud garantizada, ¿qué política pública tendría que ser? ¿Una política pública de salud incluyente, de educación? O sea, ¿en dónde incidir? Sí, mira, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México ya se iniciaron algunos protocolos
para ministerios públicos, para Procuración de Justicia y para Secretaría de Seguridad Pública, para que atiendan a las personas desde un punto de vista de perspectiva de diversidad sexual. Esa capacitación se le dio a las policías capitalinas. Eso debería de ser a nivel nacional. Y hay por ahí algunos activistas que están trabajando sobre eso para incorporarlo en las asociaciones de procuradores de justicia de toda la República Mexicana. Pero mientras no haya este compromiso, ya no te digo moral, sino jurídico, de respeto a la ley de parte de nuestros gobernantes, va a ser muy difícil. El otro tema es el tema de hacer cumplir el artículo 1 de la Constitución, el tema de la educación. Afortunadamente para los próximos libros de texto gratuitos ya se va a incorporar el tema, pero sigue habiendo rechazo, sigue habiendo gente que no está de acuerdo, sigue habiendo gente queriendo incidir y tratando de vulnerar el Estado laico. Hay que recordar eso. México es un Estado laico. Tú tienes derecho a creer lo que tú quieras, en los dioses que tú quieras, en la religión que tú quieras, pero tienes que respetar las leyes. Entonces, tú puedes educar a tu familia como tú quieras, pero tienes que respetar a los demás, sean de la orientación y de la identidad sexual que sean. No tienes por qué ofender, agredir, lastimar, golpear. No tienes por qué hacerlo. Entonces, la política pública. Punto número 1, derecho a la vida, sí. Combatir los crímenes de odio, evitar el suicidio. Tema número 2, el tema de la salud. Y creo que un tema muy importante, aparte de la educación, que sería el siguiente, es transversalizar toda la política pública, toda, absolutamente toda, con perspectiva de diversidad sexual, porque con eso ya abarcas todo. Sí, claro. Sí. En resumen, me parece que por ahí iría el tema. Y lo de las cuotas de las candidaturas, muy bien, creo que eso es decisión de los partidos. Ahí ya se trataría como de apelar a la buena fe de los gobernantes, de los líderes de los partidos. Y el tema del matrimonio igualitario es que ya debería de ser, y en todo el país, pues con base en el artículo 1 constitucional, ¿no? Sí. Porque no es posible que me cobres impuestos a mí como gay, que yo tenga un montón de derechos, un montón de obligaciones, pero los derechos no son los mismos. Ahora, tocabas por encimita el tema de la religión, que creo que también para nuestro país es algo muy importante, porque la mayoría son católicos y eso puede influir también en cómo la iglesia aborda el tema y después cómo eso puede hacerse parte. Hay gente que dice, a ver, a mí lo que me dicen en la escuela me vale, lo que me dicen los políticos me vale, pero lo que me dicen en la iglesia, eso es la regla de mi casa, ¿no? Eso podría aplicar para muchas familias en México y por ahí creo que también podría ser uno de los puntos más delicados a tocar. ¿Cómo ves la iglesia, cómo lo está tomando ahorita en México? Yo creo que tenemos que obligar a los jerarcas religiosos a que respeten la ley. Por eso la relevancia del Estado laico. O sea, afortunadamente hay algunos líderes religiosos que ya se están empezando a sensibilizar. Hay por ahí un obispo Vera en el norte del país que está apoyando... Raúl Vera, que está apoyando muchísimo a través de su iglesia a personas transexuales, personas transgénero. El obispo Samuel Ruiz lo hizo en Chiapas. El padre Chinchachoma también por allá por el sureste lo hizo en algún tiempo. Pero tenemos el ala opuesta, que era el obispo de Guadalajara, ¿se acuerdan? Sí. El del Estado de México. Juan Sandoval Íñiguez, sí. El Onésimo Cepeda cuando estuvo en Ecatepec, que eran de ultraderecha y que no les podemos permitir. O el mismo... ex arzobispo primado de México, Norberto Rivera, que era sumamente homofóbico y que no le podemos permitir que sigan derramando esas declaraciones como si no tuvieran ningún marco legal en que sustentarlas. Entonces tenemos que obligar a todas y a todos a respetar la ley, pero también a nosotros mismos como LGBTistas. A ver, que quede claro, las personas de la diversidad sexual no estamos pidiendo privilegios legales. No estamos pidiendo amnistías, ni ser diferentes, ni ser superiores tampoco. Estamos exigiendo ser iguales ante la ley. Con esta frase que me gusta mucho, vamos a hacer otra pausa. Enrique Gómez, ustedes no se vayan, regresamos a las conclusiones. Ahí está la pregunta en Twitter. ¿Crees que la agenda política de la comunidad LGBTTI se beneficie después del 1 de julio? 61% cree que no. Regresamos. Estamos en la recta final. Mi querido Enrique Gómez, activista y periodista gay, ¿con qué te quedas de esto? Yo me quedo con el tema de que somos, creo que tantas orientaciones e identidades sexuales como habitantes tiene el planeta
y por lo tanto todas y todos somos diferentes y todas y todos merecemos respeto y tenemos que ser íntegros. Creo que la discriminación lesiona terriblemente las emociones, nos lastima mucho en la vida, tenemos que bajarle y creo que una sociedad mucho más serena, mucho más pacífica, es una sociedad mucho más respetable y mucho más respetada. Mientras más nos respetemos, vamos a estar más tranquilos y más tranquilas todos. Entonces yo apelaría a eso, a que nos respetemos, aunque yo no esté de acuerdo con quién eres o cómo eres o lo que haces, tengo que respetarte. Es obligatorio respetarte, no solo a nivel legal, también a nivel vivencial, a nivel existencial, a nivel de humanos. Tenemos que respetarnos. Entonces, me quedo con eso y me quedo también con el tema de que no hay candidatos por cuáles votar terriblemente. Entonces, si vamos a votar por materia de diversidad sexual, mejor enfoquémonos al tema económico, la propuesta política, porque la diversidad sexual no hay mucho que Mira, decir. Enrique y Fabi, yo suscribo lo que acabas de decir, hay que tolerarnos entre todos, somos demasiado diferentes y demasiados en este país, con una variedad enorme, diferentes colores, economías, sociedades, ideas, religiones, que todos tenemos simplemente que entender que el otro es diferente a mí y hay que practicar estas mesas en casa. Yo se los propongo, hagamos este tipo de mesas de discusión abierta en casa. Y yo decirles que no tendríamos que estar hablando de este tema de derechos por una preferencia sexual cuando todos tenemos capacidades, formas de pensar, actitudes, deseos por la vida. O sea, ese debiera ser nuestro tema, no discriminar por un tipo de orientación sexual. Así que pensemos, reflexionemos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quédese a en la ustedes. programación de Excelsior Televisión o los titulares con Gaby Plaseca.